Vamos a sentarnos y vamos a tener una oración. Yo se lo pido a Julio mismo, si se le puede acercar un micro, que pida al Señor por la palabra que va a ser expuesta por nuestro hermano Elkin. Acuérdense también que hoy tenemos lo que es la mesa del Señor. Y vamos a orar por ello, ¿verdad? Y vamos a pedirle, sobre todo, que ponga atención a nuestros oídos y disposición a nuestros corazones. Obrigado, Senhor, ó Pai Jesus. É para mim, Senhor. Para adoração, Senhor, ó Pai, como era assim, Senhor, porque a no Senhor, ó Pai, de vida, Senhor. Para nós acaba de adorar o Senhor, é um momento também não entra num momento muito especial, Senhor, que seja a alimentação espiritual, Senhor. E não começou a palavra humana, Senhor. Nunca não começou a palavra mecânica, Senhor Jesus. Mas não me sei a palavra que não vem do alto céu. Palavra inspirada por Espírito Santo, Senhor. Não comecei a ouvir palavra de homem, Senhor, ó Deus. Mas Jesus, boa presença no lugar, Senhor, ó Pai, indispensável, Senhor. Prepara o coração de cada um que está ali presente, Senhor. Prepara o coração daqueles que não olharam no Zoom, Senhor, ó Pai. De maneira que não poder receber o Senhor, ó Pai. Não comecei a casa como é que não vem vazio, Senhor. Mas não na saída, Senhor, ó Pai, cheio do Espírito Santo, de palavra, Senhor, ó Pai, Deus. Ó Rei de eternidade, Senhor. Não falar muito obrigado, Senhor, mas eu vou ouvir essa oração, Senhor, no lugar do papel. E para essa oração que acaba só no teto, nem no lugar, Senhor, mas para chegar à presença de Jesus. No nome do Pai, Filho e Espírito Santo, entrega, Senhor, ao Pai, o Filho que não tem sua palavra, Jesus. Amén. Pues muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy, como nos comentaba nuestro hermano Israel, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y ya todos saben que por este tiempo de pandemia, ¿verdad? El pastor ha repartido a cada uno, ¿verdad? Todos esos vasitos, todas esas copitas, y cada uno, pues, por estas medidas de seguridad en esta pandemia, debemos traer desde casa, ya venir preparados con el zumo de la vid y con nuestro pedacito de pan, ¿vale? Ya ha sido anunciado a través del grupo por WhatsApp y anunciado también en los cultos de que este domingo, pues, celebramos la Cena del Señor, ¿ah? Con estos símbolos del pan y del zumo de la vid. Espero que todos hayan venido preparados. Amén. Estamos aquí con nuestros símbolos para celebrar esta ordenanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es precisamente, yo quiero hablar acerca de ello, ¿verdad? Porque hay mucho desconocimiento acerca de cómo celebrar la Santa Cena, la mesa del Señor, también como la conocemos. Y hoy vamos a celebrar esa Cena del Señor. Hoy quiero que en la voluntad del Señor y con el poder del Espíritu Santo, traer un mensaje acerca de la importancia que tiene esta ordenanza dada por nuestro Señor Jesucristo. Y podemos preguntarnos, ¿verdad? Quizás, ¿por qué es tan importante esta ordenanza de nuestro Señor Jesucristo de celebrar la Santa Cena como iglesia, como pueblo de Dios? Y la verdad que es muy, muy importante y lo vamos a ver en esta mañana, ¿verdad? Pero yo quiero, iglesia, en esta mañana también, decirles, mire, que por esa ordenanza tan solemne, tan santa, por exigir que los cristianos participen de la Santa Cena de una manera digna, Juan Calvino soportó años de exilio. Por exigir que el pueblo de Dios participara de la Santa Cena de una forma digna, de una forma santa, uno de los más grandes hombres de Dios y teólogos, llamado Jonathan Edwards, fue despedido de su iglesia, que pastoreó por más de 20 años. Y yo quiero con esto, iglesia, que ustedes vean la importancia de la Cena del Señor, lo importante que era para estos dos hombres de Dios la Cena del Señor. Y yo quiero por eso en esta mañana
a través de la luz, a la luz de la palabra de Dios, darles el valor de esta ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero invitarlos a que vayamos allí a la primera carta del apóstol Pablo a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos, vamos a leer desde los versículos 17 al 34. Amén, ¿lo tienen todos? Primera de Corintios 11, versículos, vamos a leer desde 17 al 34. Dice así, es el apóstol Pablo, diciendo: al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo. Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer de la cena del Señor. Al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas? ¿No tenéis casas? Espera un momentito que me perdí. Esta letra muy pequeña. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto no os alabo, dice Pablo. Continúa diciendo Pablo en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para condenación. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya, dice Pablo. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias por esta porción, Señor, y por el privilegio que nos da, Señor, en este día, de poder disfrutar, Señor, juntos como hermanos, Señor, en armonía, y celebrar, Señor, la Santa Cena, Señor, esa ordenanza que tú has dejado, oh Dios. Padre, oramos, Señor, que a través de este texto leído, Señor, de tu palabra, Señor, hoy podamos comprender, Señor, la importancia tan solemne, oh Dios Santo, de este mandamiento que tú nos has dejado, oh Dios. Pedimos que tú abras nuestro corazón, Señor. Pedimos en esta mañana que tú uses a tu siervo, que tú, Señor, también abras nuestros oídos, oh Dios Santo, para que esta palabra redarguya, corrija, Señor, y que pueda, Señor, a la misma vez darnos, Señor, el entendimiento, Señor,
de todo lo que tú has hecho, Señor, en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, este pasaje que trata de la celebración de la Cena del Señor y que tiene que ver con la comunión, ¿verdad? Es uno de los pasajes más extensos que nosotros podemos encontrar acerca de esto, de la Santa Cena en el Nuevo Testamento. Y como miembros de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, mire, todos sabemos, si tú eres miembro, si tú eres amigo, visitante de la iglesia, yo creo que todos sabemos la importancia de cómo nosotros como iglesia local le damos a estas ordenanzas del Señor. Primero, al bautismo y segundo, a la cena del Señor. Esas son dos ordenanzas que el Señor Jesucristo mismo ha dejado para su iglesia. Y como iglesia local, pues nosotros damos mucha importancia a esas dos ordenanzas. Y la razón por la cual nosotros como iglesia damos mucha importancia a todas estas ordenanzas, mire, es porque el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, nos dijo que nosotros debíamos hacerlas. O sea, son ordenanzas directas de nuestro Señor. Son ordenanzas mandadas para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y ambas, fíjense bien, ambas ordenanzas, tanto el bautismo como celebrar la cena del Señor, fueron instituidas por nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo nos dio el ejemplo. Nosotros vemos al Señor bautizarse, nosotros vemos al Señor cómo participa también e instituye lo que es la Santa Cena. Y es por eso que nosotros le damos una prioridad muy importante a lo que es el bautismo y a la mesa del Señor, lo que vamos a celebrar en esta mañana. Y es por eso, mis hermanos, que pienso que esto es algo muy, escúcheme bien, esto es muy, muy importante, ¿verdad? Porque esto, yo creo personalmente que esto es un asunto de obediencia de nosotros como creyentes. Es por eso que todo cristiano debería considerar, todo cristiano debería valorarse y examinarse a sí mismo de verdad si somos obedientes en estas dos ordenanzas. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, has aceptado a Cristo en tu vida, debes ser obediente en el bautismo. Y si ya somos creyentes y bautizados, debemos ser obedientes a participar de la cena del Señor. Porque muchas veces, mira iglesia, muchas veces nosotros como creyentes luchamos y luchamos por saber cuál es la voluntad de Dios, luchamos por saber qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Pero aquí en estas ordenanzas, mire, nosotros ni siquiera tenemos que luchar para saber qué es lo que tenemos que hacer, porque ya el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo nos dice, bautizaos y participen, recuerden mi muerte en la cena del Señor. O sea, es algo que Él nos da, es algo que Él directamente nos da. No tenemos que matarnos la cabeza por descubrir qué es lo que tenemos que obedecer. No, no, Él nos lo está dando a su iglesia. Mis hermanos, la cena del Señor tiene que ser una parte vital en nuestra vida cristiana. El celebrar esto que vamos a hacer hoy, la cena del Señor, tiene que ser algo que esté impregnado en nuestras vidas, como nosotros, como cristianos. Miren, mis hermanos, no debe ser algo que sea ignorado de verdad. No debe ser algo que nosotros veamos como un ritual que hacemos cada principio de mes. No debe verse como un complemento que tenemos al final del culto. Allá al final del culto tenemos la cena del Señor. No, no debemos verlo de esa manera, sino que debemos verlo, miren mis hermanos, como algo que está integrado, como les dije antes, algo que está impregnado en la vida de todo creyente. Y aquí en este pasaje que leímos de Primera de Corintios, mire, no solamente, como les dije, contiene la enseñanza más extensa sobre la importancia de la cena del Señor, sino que nosotros podemos ver la manera de cómo nosotros debemos prepararnos para participar de la Santa Cena. Pero a la vez, mis hermanos, también esto nos sirve no solamente para que obedezcamos, para que participemos, sino también nos sirve, iglesia,
como un buen recordatorio del mensaje del Evangelio que debe gobernar la vida de cada hijo de Dios. Porque mire, mis hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, cuando nosotros venimos un domingo aquí, como hoy, a celebrar la Santa Cena del Señor, lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros hacemos no es otra cosa que recordar a través de símbolos visibles, como el pan, como el zumo de la vid, recordamos lo que el Evangelio proclama. Eso es lo que nosotros hacemos cada vez que nosotros celebramos la mesa del Señor. Nosotros recordamos con símbolos, recuerden, son solamente símbolos visibles, lo que el Evangelio proclama. ¿Y qué es lo que el Evangelio proclama? ¿Qué es lo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo proclama? Vamos un poquito más atrás, porque Pablo, de una manera maravillosa y magistral, un poquito más adelante, perdón, en 1 Corintios 15, de una manera magistral lo resume en estos versículos. 1 Corintios 15, del 1 al 5, vamos a leerlo. Al 6. Dice así el apóstol Pablo, ¿lo tienen? Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros han muerto. Vean ustedes cómo el apóstol Pablo, de una manera magistral, resume en esos versículos lo que es la esencia del Evangelio. Y eso es lo que nosotros proclamamos cada vez que participamos de la Santa Cena del Señor. Esto es el Evangelio. Y esto, mis hermanos, es lo que nosotros recordamos a través de símbolos como el pan y el zumo de la vid. Pero estos creyentes de Corinto, estos cristianos allí en Corinto, estaban celebrando la cena, mire, de una forma, de una manera que ellos negaban con los hechos lo que supuestamente estaban celebrando en la cena del Señor, lo que supuestamente estaban recordando. Y vamos a ver primeramente, mis hermanos, de acuerdo al texto que leímos, vamos a ver primeramente el problema que tenía esta iglesia de Corinto. Había un problema dentro de esa iglesia local que se estaba manifestando, y se estaba manifestando el problema justamente en la cena del Señor. Y miren, mis hermanos, nuestra participación, el hecho de que nosotros participemos en la cena del Señor, es algo que no solamente, escúcheme bien, no solamente refleja y muestra nuestra unión con Cristo, sino que también muestra la unión que nosotros como creyentes tenemos unos con los otros. Eso es lo que también demostramos cuando participamos de la mesa del Señor. Una unión con Cristo, pero también la unión que tenemos unos con los otros. Porque todos formamos parte de un mismo cuerpo, como dice Pablo. Y esa es la razón, mis hermanos, por lo cual nosotros nos necesitamos mutuamente. Como iglesia, como hermanos, nos necesitamos mutuamente, porque somos parte de un mismo cuerpo. Dice 1 Corintios más atrás, 1 Corintios 10, versículo 17, dice el apóstol Pablo, que siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios 10, 17. Entonces, mis hermanos, la Santa Cena no solamente, escúcheme bien, no solamente nos recuerda nuestra comunión, nuestra unión con Cristo, sino que también nos recuerda la unión que nosotros tenemos como hermanos, como cuerpo de Cristo. Y la iglesia de Corinto
estaban usando de una manera indigna la cena del Señor, porque para ellos la cena del Señor no estaba contribuyendo a la unidad de la iglesia, sino más bien estaba contribuyendo a manifestar una división que había entre ellos, una división que había entre hermanos, una división que había dentro de esa iglesia local. Fíjense ustedes, 1 Corintios, vamos a leer los versículos 17 y 18, allí en el capítulo 11. Que esto es parte del problema que se veía allí. Dice, versículos 17 y 18. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. Mire, y es muy interesante, es muy importante esta frase, cuando os reunís como iglesia. Mire, mis hermanos, nosotros hoy, domingo, estamos reunidos como iglesia, pero como miembros de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, nosotros somos miembros los 7 días de la semana y los 365 días del año. Pero cuando nos reunimos aquí, como hoy domingo, somos iglesia. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, no solamente los domingos, todos los días, pero cuando nos reunimos como iglesia, cuando estamos aquí, cuando nos congregamos aquí todos juntos, hacemos lo que es la iglesia. Y el hecho de participar hoy de la cena del Señor, mire, eso debe reforzar cada vez más la unidad de una iglesia local, porque nos recuerda, como dice el apóstol Pablo, que todos comimos del mismo pan. Y ahí la gravedad del asunto, y ahí la gravedad de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Pablo les dice que ellos estaban congregados para lo peor. Se congregaban como iglesia, sí, pero para lo peor. Porque una vez que esta iglesia se reunía, demostraban esa falta de unidad que había entre ellos. Esa unidad que debe caracterizar toda iglesia local de nuestro Señor Jesucristo. Y que es muy importante, la unidad. Y lo que estaban demostrando esta iglesia de Corinto es que estaban divididos entre sí. Había una gran división entre ellos. Pero miren, mis hermanos, Dios es tan sabio. Hay tanta sabiduría en nuestro Dios. Mire, que Dios puede usar esas mismas divisiones para hacer bien a la iglesia. Dios puede obrar en una iglesia que es inmadura. Dios puede obrar en una iglesia que está indisciplinada, que está dividida. Puede obrar en medio de ella, puede obrar por medio de esas divisiones para poder distinguir a los que son verdaderamente creyentes de los que no lo son. Vean ustedes el versículo 19. Dice allí el apóstol Pablo, es preciso, y el original es necesario, dice, es necesario que entre vosotros haya divisiones para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Ven ustedes, iglesia? Llega una división a una iglesia. Hay personas que se van y es triste, pero hay muchos que no se van a otra iglesia, hay otros que se van al mundo. Y Dios usa esas divisiones para mostrar quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no lo son. Dios usa esas divisiones. Ahora bien, mis hermanos, mire, esto no quiere decir, esto no elimina la realidad de que toda división es dañina, de que toda división es destructiva, de que cualquier división dentro de una iglesia local hace mucho daño. Amén. Juan
Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Allí en esa oración sacerdotal, nuestro Señor Jesucristo ora al Padre y nuestro Señor Jesucristo le pide al Padre, le dice, Señor, yo quiero que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Yo quiero que también ellos sean uno como nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, le dice Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren, mis hermanos, nuestra unidad en Cristo, nuestra unidad en nosotros como creyentes, eso va a hacer que muchos crean en nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día se promueve allí afuera, se promueve el independentismo. Se promueve de que tú no necesitas de otro para hacer cualquier cosa. Se promueve el independentismo incluso en comunidades autónomas. Y eso es lo que el mundo promueve hoy en día. No promueve la unidad. Pero cuando alguien del mundo entra a una iglesia y ve esa unidad, ese amor, dice Cristo, entre los hermanos, ellos van a ver que ahí hay algo diferente que no han escuchado afuera. Y dice la palabra de Dios que muchos creerán en Cristo porque es Cristo el que los une a ese cuerpo. Esa unidad. Así que las divisiones son altamente dañinas, son altamente perjudiciales para nosotros como iglesia, como creyentes, y no deben ser toleradas. Escúcheme bien, esas divisiones no deben ser toleradas dentro de la iglesia. Y Pablo en ello, Pablo es muy tajante. Vean ustedes Tito, capítulo 3, versículo del 10 al 11, dice el apóstol Pablo, hablando a Tito, le dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así que esto es serio, hermanos. Esto es muy serio, iglesia. Y mire, estas son palabras de Dios. Es Dios usando ahora a Pablo. Vean las palabras tan tajantes del apóstol Pablo. Dice que después de que esa persona ha causado divisiones y si le ha amonestado una y otra vez, dice Pablo, deséchalo. Mire, y si hay un error que nosotros cometemos muchas veces al leer la palabra de Dios, es querer suavizar la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer esto al hermano? No, es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice el texto. Es lo que está diciendo Pablo, deséchalo. Son las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18:15 nos dice acerca de los pasos de la restauración. ¿Se acuerdan ustedes? Si ese hermano peca contra ti, ve con ese hermano. Si no hace caso, pues ve y busca 2 testigos. Si no hace caso tampoco, comunícalo a la iglesia, a la congregación. Si tampoco por ese medio hace caso, tenlo como gentil y publicano. Al igual que Pablo, deséchalo. Muchas veces creemos que el amor y la misericordia es aceptar todas esas cosas, pero estamos equivocados en eso y por eso les digo que un error que nosotros cometemos muchas veces es querer suavizar la palabra de Dios. Pablo es tajantemente y por eso Pablo también nos enseña en su palabra, en 1 Corintios, que tiene que haber una disciplina eclesiástica. Amén. Así que por un lado Pablo dice que es necesario que haya divisiones, pero por otro lado dice que estas divisiones no pueden ser toleradas. No pueden ser toleradas dentro de una iglesia local. Y es por eso que Pablo trae estas amonestaciones. Versículos 20 al 22. Vamos a leer allí, 1 Corintios 11, versículos del 20 al 22. Cuando pues os reunís, dice Pablo, cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Dice Pablo, no. En esto no os alabo.
Y yo quiero que ustedes vean el contraste, porque al comenzar el capítulo 11, Pablo les dice a estos corintios: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. O sea, Pablo los estaba alabando porque ellos hacían caso a las instrucciones que él les había dado. Pero aquí les dice Pablo: en esto no los alabo, en esto no los voy a alabar, dice el apóstol Pablo. Pablo les dice: ¿no se dan cuenta, iglesia de Corinto? ¿No se dan cuenta, hermanos en Cristo, la manera como están participando de la cena del Señor? Están negando la cena, lo que simboliza la cena del Señor. Están negando la unidad que ustedes tienen en Cristo y la unidad que ustedes tienen y deben tener como hermanos. Y con esa actitud, dice Pablo, ellos no solamente se estaban hiriendo unos a otros, sino que también estaban a la misma vez, estaban profanando las ordenanzas que son sumamente sagradas para el pueblo de Dios, como lo es la cena del Señor. Entonces, número uno, ese era el problema. Número dos, nosotros podemos ver la corrección del apóstol Pablo. Versículos del 23 al 26. Empieza diciendo el apóstol Pablo, ¿por qué? Es decir, aquí Pablo va a empezar a explicar por qué ellos no podían seguir comportándose de la manera como lo estaban haciendo. Y dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Lo primero que nos recuerda aquí el apóstol Pablo es que esta santa cena fue instituida por nuestro bendito Jesús, por el mismo Señor Jesucristo. Y fue instituida, mira, en un momento tan crucial en la vida de nuestro Señor Jesucristo, un momento tan crucial de su ministerio. Dice que fue la noche en que fue entregado, dice el Pablo. La noche en que fue entregado. Es decir, en el mismo momento en que Judas estaba consumando su traición. En ese mismo momento, Cristo estaba en el aposento alto con sus discípulos, instituyendo la mesa del Señor, instituyendo la cena del Señor, lo que hoy vamos a hacer nosotros. En ese preciso momento. Fue en ese momento en que Cristo entonces dio un mandato a sus discípulos, dio una ordenanza a sus discípulos y les dijo que celebraran continuamente esta ordenanza. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva, hasta su segunda venida. No nos dice cuántas veces debemos o qué días debemos celebrarlo. Como iglesia local, nosotros ahora por la pandemia lo estamos celebrando el primer domingo de cada mes. Pero lo que nos dice la palabra es que debemos celebrarlo. Amén. Ahora bien, ¿cuál es la esencia de esta celebración, mis hermanos? ¿Cuál es la esencia de que nosotros podamos celebrar la Santa Cena? Versículos 24 y 25. Dice el apóstol Pablo: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria ¿de quién? En memoria de mí. Miren, mis hermanos, todo lo que nosotros hacemos en la celebración de la Santa Cena, todo lo que nosotros hacemos ahí apunta hacia una sola persona,
hacia nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros hacemos, lo que vamos a hacer en esta mañana, apunta hacia una sola persona, a nuestro Señor Jesucristo. Y no se trata, escúcheme bien, iglesia, no se trata de recordar algo que Él hizo por nosotros, aunque lo recordamos, claro que sí, lo recordamos, pero no se trata simplemente de recordar eso. Nosotros nos reunimos a celebrar la Santa Cena, es para recordarlo a Él, es para recordar a nuestro bendito Jesús. La razón por la cual la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, un día como hoy, día 1 de agosto del 2021, se reúne para celebrar esta ordenanza, es para hacer memoria de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y lo celebramos, iglesia, para recordar su amor, para recordar lo que Él hizo por nosotros, para recordar la disposición que tuvo nuestro Señor Jesucristo de dejar su trono para venir a salvarnos a nosotros pecadores. Y mire, mis hermanos, por otra parte, nosotros podemos ver, mire, que el Señor conoce nuestras debilidades. Él sabe cada una de nuestras debilidades. Y Él sabe que nosotros, mire, como creyentes, somos muy prontos a recordar lo que debemos olvidar. Y somos muy prontos a olvidar lo que sí debemos recordar. Y Él, por eso que les digo, hermanos, que Él conoce nuestras debilidades. Y el Señor conoce nuestras almas. Y Él nos dejó esta ordenanza que tiene elementos tangibles. O sea, tiene elementos que nosotros podemos ver, que nosotros podemos tocar, como el pan y el zumo de la vid. Pero a la vez nos recuerda el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, mis hermanos, estos elementos, como el pan, el vino o el zumo de la vid, no se convierten, escúcheme bien, no se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no. Esto es así porque cuando nuestro Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena, allí en el aposento alto, Él estaba literalmente con su cuerpo, allí en el aposento alto con sus discípulos. Y Él le dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Pero si lo que Cristo está diciendo es que ese pan, ese símbolo, ese pan se iba a convertir milagrosamente en el cuerpo de Cristo, entonces nosotros podíamos decir, bueno, pero entonces, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Cuántos cuerpos tiene nuestro Señor Jesucristo? Entonces, mire, iglesia, y esto es muy importante, escúcheme bien, no puede ser un milagro convertir el pan en carne y el zumo de la vid en sangre, porque el mismo Señor Jesucristo usó ese mismo tipo de lenguaje, Él usa este mismo tipo de lenguaje, o sea, de una forma figurada en otros pasajes de la Biblia. Es decir, mis hermanos, no es como la Iglesia romana dice, ¿verdad?, que ese es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque yo me acuerdo, cuando estaba pequeño en la Iglesia romana, yo me acuerdo que cuando tú recibes la hostia, hasta te decían, no puedes masticar la hostia, porque si la masticas, estás masticando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes las herejías que se dicen allí. Juan, capítulo 6, versículo del 48 al 51, aquí vemos cómo el Señor utiliza este lenguaje de una forma figurada. Juan 6, versículo del 48 al 51, dice el Señor Jesús, yo soy el pan de vida. Vosotros, vuestros padres, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Y alguien podría decir, bueno, hermano Elkin, aquí está muy claro, aquí está diciendo muy claro que el que come de la carne de Cristo es salvo. Que para ser salvo hay que comer la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo amén, claro que sí, amén, claro que sí. Hay que comer la sangre de Cristo para ser salvo, pero no en la misa, no en la hostia, no cuando celebramos nosotros la cena del Señor, no. Dice Juan 6:53. Juan 6:53, un poco más adelante, dice el Señor Jesús, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Mm? Ahora bien, ¿de qué está hablando Cristo aquí? ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí? Vamos a dejar que Él mismo lo explique. En el versículo 63. A ver. No lo tengo aquí, pero si alguien me puede leer el versículo 63. Juan 6. Amén. O sea, Él lo explica. Voy a decirlo yo para que tengo micrófono, para que lo escuchen los hermanos de Zoom. Dice el Señor Jesucristo, explicando esto que dice en Juan 6:53, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto dice nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntaron los discípulos que si íbamos a comer la carne y la sangre de nuestro Señor. Y el Señor Jesús, en este versículo 63, les está diciendo, ustedes están malinterpretando mis palabras. Entonces, ¿a qué te refieres tú, Señor, cuando dices comer tu carne y beber tu sangre para tener vida eterna? Pues dejémoslo que nuestro Señor Jesucristo también nos lo explique con sus propias palabras. Versículo 35, Juan 6:35, dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47. Dice el Señor Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Mis hermanos, yo lo que quiero en esta mañana es que ustedes puedan ver el contraste que hay aquí. El Señor Jesucristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Amén. Y luego dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y si juntamos esto, ¿qué significa esto? Que comer de Cristo es creer en Él. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Que comer de Cristo es creer en Él. Es creer en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, en Juan 10, versículo 7, nos dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta, y todo el mundo entiende que esto no es literal. Todo el mundo entiende que Cristo no está hablando literalmente allí. De esta misma manera, cuando Cristo dice que coman de mi carne, esto no es literalmente. Él lo que está diciendo es, crean en mí. El que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Por otra parte, mis hermanos, mire, si esto fuera verdad, como dice la iglesia romana, que la hostia se convierte en carne y el vino en sangre, así literalmente, lo dice la iglesia romana, esto implicaría entonces que cada vez que nosotros celebramos la mesa, que cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, entonces Cristo está siendo sacrificado. Y eso, mis hermanos, eso contradice la enseñanza del Nuevo Testamento. Porque en el libro de Hebreos, donde se nos enseña que Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre, nos dice el autor de Hebreos. Miren, mis hermanos,
¿Y saben ustedes por qué no se necesitó más sacrificios? ¿Saben ustedes por qué no hizo falta más sacrificios? Porque ese solo sacrificio de nuestro bendito Jesús fue absolutamente perfecto. Amén. Fue absolutamente perfecto. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Versículos del 10 al 14. ¿Lo tienen? Hebreos 10, versículos del 10 al 14. Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Vean ustedes, mis hermanos. Mis hermanos, Cristo hizo un solo sacrificio, no más, no 2 ni 3, un solo sacrificio. Y con un solo sacrificio, dice la palabra de Dios, que hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Con un solo sacrificio. Y ese es el evangelio. Esa es la buena noticia que nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife proclamamos. Que no necesitamos más sacrificio. Hemos creído en Cristo y todos nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, no estamos sacrificando a Cristo otra vez, sino que estamos recordando el perfecto sacrificio que Él hizo a nuestro favor allí a las afueras de Jerusalén, en la cruz del Calvario. Dice el Señor, haced esto en memoria de mí. Eso es lo que quiere. Él quiere, iglesia, que nosotros mantengamos fresco, que nosotros mantengamos en nuestra memoria ese recordatorio, mire, tan fresco como si hubiese sido ayer mismo. Que nosotros mantengamos fresco hasta el punto y que comprendamos cuánto nos amó nuestro bendito Jesús. Ahora bien, iglesia, ¿cómo podemos participar nosotros de un evento así? ¿Cómo podemos participar nosotros de la cena del Señor? Y yo quiero compartirle el último encabezado aquí, que es número 3, el remedio para todo esto. Primera de Corintios 11, 27. Volvamos allá, Primera de Corintios 11, versículo 27, dice: de manera que el que coma este pan o beba de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Vean ustedes, esto es serio, mis hermanos. Esto es muy serio. Y déjenme decirle algo más, mis hermanos. Mire, todos nosotros, o sea, no hay ninguno en esta mañana, todos nosotros como cristianos somos indignos de participar de la mesa del Señor, de participar de la cena del Señor. De verdad, todos somos indignos de participar de la cena del Señor. La única razón por la que nosotros podemos participar de la cena del Señor es porque nosotros hemos sido beneficiados por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso somos dignos. Por eso ahora somos dignos de participar de la mesa del Señor. Pero aún así, mis hermanos, aún así, siendo creyentes,
Aún así, habiendo nacido de nuevo, aún así, siendo redimidos por la sangre de Cristo, nosotros podemos participar de una forma indigna de la mesa del Señor. Aún así, podemos participar de una manera indigna. ¿Y cómo podemos participar de una manera indigna de la mesa del Señor? Mire, número uno, cuando lo hacemos de una forma mecánica, cuando lo hacemos como un ritual mecánico. Es decir, cuando no estamos conscientes del significado que tiene estos símbolos, de cuando no somos conscientes de lo que significa esta ordenanza para nosotros como creyentes. Y lo hacemos, sí, y participamos, sí, pero muchas veces lo hacemos sin involucrar nuestro corazón. Y número dos, ¿cómo lo hacemos también indignamente? ¿Cómo participamos indignamente de la cena del Señor? Cuando vamos a la cena del Señor con amargura en nuestro corazón hacia otro hermano. Cuando vamos con amargura en el corazón contra otros hermanos. ¿Y saben por qué? Porque estamos negando lo que simboliza la cena del Señor. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? La cena simboliza no solamente nuestra unión con Cristo, sino también la unión que hay entre nosotros como creyentes. Y número tres, ¿cómo participamos indignamente de la cena del Señor? Cuando nosotros mantenemos una actitud de rebeldía contra Dios. Cuando tenemos pecado en nuestras vidas que no hemos confesado o que no hemos querido abandonar. De esa manera participamos de una manera indigna de la cena del Señor. Y esa es una forma indigna, cuando no confesamos nuestros pecados ni tampoco queremos apartarnos de ellos. Y esto es serio, mis hermanos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo que debemos hacer ante todo eso que les he dicho? ¿Qué debemos hacer? Versículo 28. Dice el apóstol Pablo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En otras palabras, mis hermanos, examinémonos. Autoexaminémonos, mis hermanos. Y en ese autoexamen, mire, ese autoexamen que nosotros hagamos no es para abstenerse, escúcheme bien con mucho cuidado. Ese autoexamen no es para que nosotros nos abstengamos de celebrar y de participar de la cena del Señor. No, al contrario. Ese autoexamen es para que nosotros podamos participar, pero de una manera digna. Amén. Mire, porque cuando nosotros venimos a la cena del Señor, cuando nosotros venimos a la mesa del Señor y nos autoexaminamos, mire, yo les aseguro, mis hermanos, que nosotros vamos a encontrar cosas allí dentro que no están bien. Vamos a encontrar cosas en nuestras vidas que no están bien. Y yo creo, mis hermanos, mire, que cuando hacemos ese autoexamen, eso es un buen momento para decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque en mi autoexamen he visto que hay cosas que no te agradan. Pero repito, mis hermanos, ese autoexamen no es para que nosotros dejemos de participar. No es para que nosotros nos abstengamos, no. Ese autoexamen es para que nosotros participemos con conciencia. Porque Dios toma muy serio esto. Dios no toma a la ligera la ordenanza que ha dado a su iglesia y que Él mismo la ha dado. Fíjense los versículos 29 y 30. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Es decir, Dios había visitado esta iglesia de Corinto y había traído juicio
sobre esta iglesia. Dios había juzgado en Corinto, hermanos, y los había disciplinado por la manera indigna como estaban participando de la cena del Señor. Y dice los versículos 31 al 32. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mis hermanos, Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, mire, nosotros debemos responder a la santidad de esta ocasión, a la santidad que conlleva el participar de estos símbolos del pan y del zumo de la vid, de lo que el Señor instituyó como la Santa Cena. Y debemos responder como creyentes en santidad. Pero recordemos también, mis hermanos, recordemos como dice Primera de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y esta es prácticamente, mis hermanos, la enseñanza de este pasaje. Pero dejemos, mis hermanos, algo en nuestras mentes. Yo quiero decirles algo más en esta mañana, mis hermanos. Mire, y esto es muy importante. Iglesia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no solamente es para no creyentes. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es solamente para incrédulos, ¿no? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para ti y es para mí. Es para todos nosotros. Sigue siendo poder de Dios el Evangelio de nuestro Señor. Por lo que nos hará crecer, mis hermanos, lo que nos hará crecer a nosotros en nuestra vida espiritual. Mire, la verdad no es seguir ciertas normas. Lo que va a hacer crecer en nuestras vidas cristianas no va a ser ciertas reglas o ciertas normas que nosotros podamos seguir un conjunto de reglas, no. Lo que va a hacer crecer nuestras vidas cristianas es tener un ferviente compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Lo que va a hacer que nosotros podamos crecer en nuestras vidas cristianas es tener un ferviente aprecio y un amor por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo consumada allí en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos va a hacer crecer. Por tanto, mis hermanos, nosotros debemos amar a Cristo con un amor creciente, iglesia. Mire, si hay algo que demuestra el amor que nosotros tenemos por Cristo, es que nosotros como iglesia estemos reunidos en esta mañana aquí celebrando de la Santa Cena. Y yo doy gracias a Dios por este vía telemática de Zoom. Pero con todo el respeto y con todo el amor, les digo, mis hermanos, que el estar ahí a través de una pantalla, eso no es un culto. Eso no es un culto. Es la iglesia reunida aquí, donde puede celebrar en esta mañana esta ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Cena. Debemos amar al Señor con un amor ferviente, pero también amar a su pueblo. El estar reunidos aquí es porque nosotros amamos a Dios y nos amamos unos a otros. Nos amamos como iglesia. Porque es incongruente decir que nosotros amamos a Cristo y dejar a un lado la iglesia local donde ese mismo Señor nos ha puesto. No puede ser. Es una incongruencia. Amén. Decir que amamos al Señor y descuidar al mismo tiempo la iglesia local donde el Señor nos ha puesto. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. Y ahora en esta mañana vamos a participar. Ya después de haber visto el problema en Corinto, ya después de haber visto el remedio, ya después de haber visto todo lo que el apóstol Pablo nos exhorta, el Señor nos exhorta a través de su palabra, a través de haber visto que debemos examinarnos, yo quiero pensar que
en ese momento que ustedes estaban escuchando esa palabra de Dios, allí ustedes mismos se estaban autoexaminando, para que en esta mañana nosotros podamos celebrar dignamente como Iglesia Cristiana Evangélica de Recife la Cena del Señor. Amén. Vamos a pasar este tiempo solemne, este tiempo santo. Todos han traído los símbolos visibles. ¿Quiénes están invitados a tomar de estos símbolos de la Santa Cena del Señor? Pues como vimos en las Escrituras, todos aquellos que hayan creído en Cristo y que hayan sido obedientes al bautismo, el bautismo de creyentes, el bautismo por inmersión, y aquellos que estén en plena comunión con la iglesia a la cual proceden. Si no es así, si no has creído en Cristo, nuestra invitación hoy y a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que tú vengas a Él en esta mañana arrepentimiento y fe. Pero si ya eres de Cristo y no has obedecido al paso del bautismo, oramos para que el Espíritu Santo ponga en ti esa inquietud y puedas proceder también a esta ordenanza que dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, allí mismo, vamos a leerlo allí, 1 Corintios 11. Dice el apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, queremos en esta mañana darte gracias por tu palabra, oh Dios Santo, y por el privilegio que nos da, Señor, de poder, Señor, participar de la Santa Cena, de esa ordenanza, Señor, que tú instituiste, Señor, y que participaste. Te damos gracias por el privilegio que nos has dado, aunque somos indignos, Señor, pero queremos agradecerte en esta mañana, Señor, que por el beneficio de tu obra en la cruz, podemos en esta mañana celebrar dignamente, Señor, de estos símbolos que representan tu cuerpo y tu sangre, oh Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuerpo herido
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Tomamos de este símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por nuestro bendito y Salvador Jesucristo, quien con un solo sacrificio y para siempre hizo perfecto a todos los santificados, Señor, es decir, a nosotros. Queremos darte las gracias en esta hora, Señor, por ese amor tan grande, Señor, que has tenido con nosotros, oh Dios. Gracias por en tu misericordia permitirnos, Señor, en comunión como iglesia, poder participar, Señor, de esta Santa Cena. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Compartamos la cena del Señor. Compartamos la cena del Señor. Recordemos a quien por nosotros murió en la cruz. Señor, pedimos piedad. Compartamos la copa en gratitud. Representa la sangre del Señor. Recordemos a quien por nosotros murió en la cruz. Señor, pedimos piedad. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Ahí en nuestros lugares de pie, leemos juntos la doxología que se encuentra en Judas 24 y 25. Leemos todos juntos. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Oramos para despedirnos. Señor y Padre Celestial, Dios de la creación, Dios de todo lo creado y de lo que vemos y de lo que no, glorioso Salvador, Redentor, Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por este culto, gracias por tu palabra. Gracias por la preciosa institución de la Cena del Señor. Gracias por los símbolos. Gracias, Señor, por los hermanos reunidos en armonía. Gracias por la unidad de ISEA, Señor. Gracias por nuestra familia pastoral. Señor, podríamos seguir dándote las gracias. Pero, Padre Celestial, ahora queremos pedirte que nos despidas con bien a nuestros hogares, Señor, y que podamos tener la dicha de poder reunirnos por segunda vez en esta tarde, Señor. Sabemos que los aforos son como son, pero Padre Celestial, que en este día, aunque no vengamos en el culto de la tarde porque no hemos cogido, Señor, ese aforamiento, sino el de la mañana, podamos seguir alabando y exaltando tu bendito nombre, Señor, con nuestras vidas, con nuestros testimonios, donde quiera que estemos, en nuestros trabajos, en nuestros hogares.
cerca de nuestros familiares inconversos, Señor, tantos momentos, tantas oportunidades. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo sal y luz de este mundo. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos orado. Amén.